agradeciendo la oportunidad de participar al doctor Alfredo Cabrera Rayo. Mi nombre es doctor Juan Alejandro Arredondo Pacheco. Soy médico internista y presidente de la filial Los Mochis del Colegio de Medicina Interna de México. Es un gusto para mí dar inicio al módulo Controversias en Medicina Interna, donde tendremos la participación del doctor Manuel Poblano. Es especialista en medicina interna y certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna. Especialista en medicina crítica, certificado por el Consejo Mexicano en Medicina Crítica. Con diplomado en dislipidemias, director médico del Hospital H+, Querétaro, con la ponencia Tratamiento de la lesión renal aguda. Mi nombre es Manuel Poblano Morales. Tengo el honor y agradezco la invitación a la presentación de este tema. En primer lugar, a nuestro presidente, el doctor Alfredo Cabrera Rayo, y al coordinador de este módulo, que es el doctor Juan Alejandro Arredondo. Muchas gracias por esta invitación, y el tema que desarrollaré en los siguientes minutos está en relación al daño renal agudo, o aquí anotado como AKI, el tratamiento de AKI. No voy a hablar de la diálisis, voy a hablar del tratamiento no dialítico de AKI, y que representa uno de los puntos más importantes para el tratamiento de pacientes. Y primero quiero hacer mención en relación a la clasificación de AKI, a clasificación y estratificación. Es importante primero nosotros conocer en qué estadio tenemos el daño renal, de tal manera que hace algunos años se ha establecido que a través de la creatinina sérica y el gasto urinario hemos podido estar evaluando el estadio en el que se encuentra el paciente. De tal manera que cuando la creatinina sérica se ha incrementado de 1.5 a 1.9 veces en relación a la creatinina basal, o tiene más de un incremento de más de 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas, estamos hablando de un AKI1 a través solamente de la creatinina sérica. Y en relación al gasto urinario, que la orina se encuentre por debajo de 0.5 mililitros por kilogramo de peso por 6 a 12 horas. En el estadio 2 sabemos que la creatinina se incrementa de 2 a 2.9 veces, en el estadio 3 más de 3 veces, o creatinina más de 4 miligramos por decilitro, una tasa de filtrado glomerular que se encuentra en menos de 35 mililitros por minuto. También la caída del gasto urinario en relación a cada estadio es importante, y en el más avanzado sería en donde tengo menos de 0.3 mililitros por kilogramo por hora, o anuria por más de 12 horas. Esto es importante, no son turnos de tiempo, son horarios, de tal manera que si yo detecto que desde las 7 a las 13 horas son 6 horas, podría entonces, y en ese momento, en ese espacio, veo que ocurrió que la orina cayó por menos de cierta cantidad, podría estar definiendo entonces el daño renal. El daño renal, la definición es activa, es algo que debemos evaluar de forma inmediata. Y es que es importante hacer esto porque en relación a lo que encontremos, tuviésemos que dar tratamiento. Entonces, como aquí lo anoto, es primero importante realizar la sospecha diagnóstica y estratificar entonces. En relación al daño renal, hay algunos aspectos que la literatura cita. Tomaré algunos de ellos, por ejemplo, reanimación de líquidos. Uno de los primeros puntos en relación a las recomendaciones que se tiene y en relación a evidencia es que se debe de evitar la sobrecarga de líquidos. La resucitación de líquidos debe ser controlada. Esa es una recomendación 1C. No usar almidones, que es 1A, gelatinas o dextranos en la resucitación de líquidos 2C. Corregir la deshidratación o la hipovolemia con soluciones cristaloides 1B. Monitorizar niveles de cloro y estado ácido-base cuando se utilizan soluciones ricas en cloro. Es otra de las recomendaciones que se tienen también en la literatura. Sugerencias, por ejemplo, en relación a esta recomendación, son que en resucitaciones con uso de grandes volúmenes, utilizar soluciones balanceadas. Un grado de recomendación no tan bueno, 12. Cuando un coloide se considera necesario, utilizar albúmina, también grado de recomendación no tan bueno, 12. La expansión profiláctica de volumen con cristaloides para prevenir AKI en el uso de ciertas drogas, también podría
estar puesto como un grado de recomendación, pues también muy débil. Y algo importante es no retrasar el uso de contraste urgente por medidas preventivas potenciales. Por ejemplo, tengo que ponerle solución antes de llevar a un paciente a una angiotomografía o a un estudio coronario porque el paciente está infartando. No, aquí no puedo pensar en la protección, primero es el estudio y la seguridad del paciente. Aquí es algo bien importante que quiero hacer mención, está en relación a las fases en la resucitación con líquidos y aquí podemos ver primero las características del paciente, el manejo que se tiene o metas de líquidos, estrategias de manejo con líquidos. No comentaré nada en relación a resucitación porque es algo que es tema de otro aspecto, pero está considerado de esto dentro de esta fase. También la optimización, cuando ya decimos ya llegamos a las metas que debemos de tener y la estabilización, el paciente se encuentra ahora estable y sé cuánto de líquidos debemos a poner, qué cantidad de medicamentos se van a estar generando. Pero algo bien importante está en relación a la evacuación. Esta meta es algo tan importante, esta fase es muy importante y en la que me gustaría citar. Por ejemplo, esta meta ocurre cuando ya no hay evidencia de hipoperfusión tisular. No se requieren vasopresores en las últimas 12 horas. Y una de las metas de manejo de líquidos es mantener balance de líquidos negativo al tercer día. Negativo. Las estrategias son administrar diuréticos si es necesario e iniciar terapia de reemplazo renal, ya sea con diálisis si el paciente lo requiere. Esta parte es bien importante porque la debemos de realizar. Las sugerencias en reanimación son que en resucitación con uso de grandes volúmenes, utilizar soluciones entonces balanceadas, ya hemos dicho, perdón, lo albúmina que también ya había comentado, y estas fases que debemos entonces de estar cumpliendo. Fíjense que en estas fases, ¿cuándo se dan estos tiempos? Aquí, por ejemplo, tenemos estos tiempos para soportar o dar tratamiento a un paciente, dice que de 6 a 24 horas. Y entonces, y aquí hay una etapa de descalación de después de 24 horas. Aquí tenemos estas etapas a las cuales le podríamos llamar también salvar, optimizar, soportar y desescalar. En esta descalación que puede llegar a ocurrir hasta después de 24 horas, es decir, el paciente lo reanimo y en 24 horas o más ya debiese estar planeando lo que le debo de quitar al paciente. Por ejemplo, modificar el esquema de antimicrobianos en cuanto se tengan los resultados de cultivos del escalamiento de antibióticos, algo importante porque puedo dañar más riñón si es que estoy utilizando más nefrotóxicos. Ajustar fármacos a función renal y hepática, lograr balance de líquidos negativo en el tercer día de reanimación y no guiar la reanimación mediada por saturación venosa central después de 48 horas de reanimación. Si lo tuvimos que hacer de manera inicial, después de ese tiempo ya no hacerlo, aquí las metas cambian completamente, el estado clínico del paciente es importante. Esta meta de escalación es importante porque nos permite evitar otro daño más a nivel renal. Claro que estamos hablando que de manera inicial el paciente se tiene que soportar, salvarlo de manera inicial para tratar de evitar mayor estado de hipoperfusión. Una parte en relación a los diuréticos, ¿qué tenemos que hacer a ellos? Por ejemplo, si tuviésemos un paciente con choque séptico y tiene una uresis de 0.3 mililitros por kilogramo de peso al segundo día tras reanimación con un incremento en el peso corporal del 6%, está indicado el uso de diuréticos. Pues bueno, la recomendación es que estar en contra de la finalidad de prevenir daño renal utilizando diuréticos. Estos solamente se tienen que utilizar para controlar o evitar sobrecarga de líquidos en pacientes que respondan a diurético, de tal manera que aquí hacemos la prueba de diurético, damos un bolo de diurético y observamos que el paciente a las 2 horas debiese tener más de 200 mililitros de orina, con lo cual para nosotros podríamos pensar que es un paciente respondedor. Y aquí estar pensando si vamos a seguir con diuréticos o no. Lo que no se valdría es estar utilizando diuréticos en grandes dosis y estar dando dosis tras dosis y pensar que el paciente va a responder aun cuando solo orine 50 mililitros. Eso no sería una respuesta óptima hacia diuréticos. De hecho, hay que citar también y ver de manera temprana cuando existe el concepto de resistencia a diuréticos, porque el paciente podría generar una congestión pulmonar a pesar de diuréticos como utilizando, por ejemplo, furosemida en dosis elevadas. Y hay factores responsables para que esta resistencia a diuréticos se pueda generar. Por ejemplo,
que exista una gran cantidad de sodio en el organismo, que exista un decremento de la función tubular de diurético, por ejemplo, en hipoalbuminemia, hipoperfusión renal. Todos estos factores anotados aquí hacen pensar que el paciente pudiera tener resistencia a diuréticos y de decidir de manera temprana que ya no va a responder a estos y que tenemos que eliminar líquidos a través de una terapia sustitutiva renal. Vasopresores, el mismo paciente que tiene con sepsis, orinando poco, tiene balance de líquidos positivo, con frecuencia cardíaca de 123 y presión arterial sistólica de 80, con presión arterial media de 58. Hay una PVC de 8, alguien se la midió, un lactato de 3.3 y oliguria. Iniciaría vasoactivos en este paciente, pues bueno, la recomendación es en relación a los vasopresores, es que se debe titular vasopresores para tener una tensión arterial media de 65 a 70, más que una presión arterial alta de 80 a 85, 65 a 70 podría ser suficiente en pacientes con choque séptico, pero en aquellos que tienen hipertensión crónica se podría alcanzar o necesitar presiones arteriales medias de 80 a 85 para protección renal en estos pacientes con choque séptico. Pero, por ejemplo, en pacientes que tienen hemorragia cerebral es necesario mantener una presión sistólica de 140 a 190, más que los 110 a 139 del paciente con choque séptico, es decir, con un grado de recomendación también alto. Si se necesitan vasopresores para tratar hipotensión, se recomienda norepinefrina junto con la corrección de hipovolemia. Es decir, no me espero a corregir la hipovolemia, después viene la norepinefrina. Lo puedo hacer de manera conjunta, como vasopresor de primera elección para proteger la función renal. Recuerden que mucho de esto es protección renal. El tratamiento más importante del daño renal es primero proteger y evitar más daño. Aquí vienen unas intervenciones en estadios, por ejemplo, de AKI, en relación a alto riesgo, y eso ya es importante. Identificar alto riesgo es muy importante. Y luego vienen los estadios. Tal vez de lo más importante sería, por ejemplo, corregir la causa de origen, por ejemplo, sepsis, hipovolemia, estado inflamatorio que puede llevar a sepsis, discontinuar o agentes nefrotóxicos cuando sea posible, asegurar el estado de volumen y presión de perfusión, considerar monitoreo hemodinámico funcional, monitorizar la creatinina y el gasto urinario, evitar hiperglicemia y evitar alternativas en caso de que se plantee utilizar medio de contraste. En los estadios más avanzados se recomienda entonces utilizar otro tipo de monitoreo para tratar de llegar a la conclusión de que estamos en ello, y si el paciente ya tiene un estadio más avanzado, no nos vamos a esperar. El paciente siempre es importante checar estos cambios en dosis primero de nefrotóxicos, pero sí hay que considerar la terapia sustitutiva renal de manera temprana al paciente con estadio 2 y de manera definitiva al paciente que tiene un estadio 3. Esto es importantísimo porque al llegar a esta etapa tenemos que darle las mejores oportunidades al paciente. Y es que hay que recordar que dentro de todo el tratamiento es importante considerar que el daño renal por aquí tiene una predisposición del paciente por las enfermedades crónicas o enfermedades agudas que tiene, pero los nefrotóxicos, la inflamación y el trastorno hemodinámico juegan un papel muy importante en su fisiopatología, de tal manera que, bueno, hay que eliminarlos para tratar de mejorar. Inflamación, ¿cómo? Si un paciente tiene una pseudomonas aeruginosa y no ha sido cubierta, seguramente más inflamación se está generando y exponiendo a nivel renal a más daño, de tal manera que esto es una urgencia de poderlo hacer de la misma manera que los trastornos hemodinámicos que se van a producir. El tratamiento es multifactorial, no es solo un solo aspecto que se debe de cubrir para poder corregirlo. Y aquí tenemos, por ejemplo, la evaluación del paciente en riesgo de daño renal por clínica, en donde tenemos un paciente con sepsis, llevamos a prevención y el paciente finalmente ya tiene un daño renal agudo establecido. De tal manera que aquí, por ejemplo, dentro de estos factores previos, en donde el paciente tiene diabetes, hipertensión, daño previo, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, desde el tratamiento temprano de sepsis, protección renal temprana, retirar nefrotoxinas, mantener urovolemia, gasto cardíaco, optimizar presión arterial. El paciente, lo que no debemos hacer es un retraso en el tratamiento de sepsis, mayor tiempo de exposición a nefrotóxicos, una hipotensión no corregida, gasto cardíaco bajo no corregido, corrección de volumen no óptima también. Esto es algo bien importante. Por ejemplo, este es un estudio en donde pacientes, por ejemplo, que fueron a una cirugía
cardiopulmonar y desarrollaron daño renal agudo, posoperatorio, se vieron los factores de riesgo que tenían. Fíjense que los pacientes que solo tenían hipotensión arterial, pero que no tenían anemia, esta es la incidencia de daño renal agudo. Solo hipotensión, es decir, seguramente la presión arterial cayó a 55, ellos tuvieron esta incidencia de poder tener daño renal. Pero cuando había anemia, solita la anemia sin hipotensión, el paciente tenía un poco más de riesgo. Uno podría pensar que es la hipotensión, pero la anemia también es importante y es porque es oxígeno directo hacia la masa de células renales. Pero cuando se combinan los factores y se suman, como en este caso, anemia más hipotensión, este problema se presenta de manera más importante, de tal manera que el tiempo en el que se presenten los factores asociados y que se suman son factores bien importantes para poder tener problemas. Este es otro de los estudios interesantes, un estudio que hace algunos años hemos leído y que nos ha gustado porque realmente permite ver un tipo de aspecto importante. Por ejemplo, aquí los pacientes tenían hipotensión arterial, son pacientes con sepsis y se les inició antibiótico con retraso de menos de una hora, 1 a 2 horas, de 2 a 3 horas, 3 a 12 horas, 12 a 24 horas y más de 24 horas. Y se vio cuál era la incidencia de tener daño renal agudo en relación a todo esto. Y observen lo que pasaba. A medida que se generaba un retraso, la incidencia en daño renal agudo se iba incrementando de manera progresiva. Es decir, aquellos pacientes en los que se le había dado el antibiótico después de 24 horas, esta posibilidad era muchísimo más importante que tener esta incidencia o tener el daño renal agudo. Es importante corregir las causas de manera inmediata como uno de los tratamientos importantes, ¿no? Un paciente podría tener creatinina a lo mejor de 1,4, 1,6 y uno a pensar tiene ya daño renal, no hay problema. Claro que sí, lo importante es salvar toda la masa o todas las células posibles a nivel renal, tratando de pensar que se pueden regenerar y que pueden tener un paciente de llegar a tener un daño renal agudo, que no se convierta en uno crónico y que el paciente salga orinando de la unidad. Aquí existen algo en relación al estado de volumen. De un lado tengo hipovolemia y del otro lado tengo hipervolemia. Aquí tengo un factor importante en donde, ¿cuál es el efecto de la hipovolemia? Pues bueno, sería la perfusión tisular alterada que produce falla renal y existe toda esta hipoperfusión en relación a la isquemia esplácnica y disfunción orgánica que ocurre por hipovolemia. Pero la hipervolemia también produce un efecto importante, por ejemplo, el edema que produce a nivel renal y que incrementa la presión intracapsular renal, impide que el paciente esté teniendo un filtrado glomerular normal, de tal manera que el edema condiciona que exista menos orina en un paciente, de tal manera que al disminuir el edema, el paciente podría estar también incrementando la orina. La hipertensión intraabdominal producida por la hipervolemia es otro de los aspectos importantes. Esto, al producir más presión dentro del abdomen, seguramente va a generar hipoperfusión renal y entonces tenemos que eliminar esta hipertensión intraabdominal de manera rápida. La falla respiratoria, por ejemplo, producida por la fuga de líquido, el deterioro de todo el sistema orgánico conduciendo a la disfunción orgánica múltiple es uno de los problemas importantes producidos también entonces por la hipervolemia. ¿Qué presión arterial para prevenir aquí? El riñón tiene el más alto índice de autorregulación. Aún con esto, la presión arterial no es equivalente a una presión arterial media que un paciente tenga. La presión renal es un poco diferente porque a esa le tenemos que incrementar o restar la presión venosa que un paciente podría tener. De tal manera que está así sobrecargado de líquido, la presión venosa puede elevarse tanto. Y si la presión arterial media es de 70 y la venosa es de 15, pues bueno, la de perfusión seguramente debe ser mucho más baja. En sepsis existe alteración de la microcirculación con un flujo heterogéneo, con hipoxia tisular. La presión arterial media puede ser alcanzada, pero las anormalidades circulatorias pueden persistir. Los vasoconstrictores como noradrenalina pueden incrementar la presión venosa también y después de la reanimación inicial continuar con una evaluación también de manera personalizada de cada paciente para tratar de no seguir incrementando volumen y algunos que lo necesiten no disminuir este aporte como de manera importante.
Tengo algunos mensajes importantes en relación a todo este tratamiento de daño renal agudo. A mí me parece que, o los datos implican que es uno de los problemas más comunes que se presentan en los pacientes que tienen diversos problemas, sepsis, trauma, cualquier estado inflamatorio o un estado de choque. Entonces, algo muy importante es identificar tempranamente a pacientes con este riesgo de gravedad. No cuando tengan ya el daño renal, hay que incrementarlos desde un inicio. Hay que hacer mediciones y escalas para poderlos identificar. En estados de sepsis o choque, utilizar las etapas de reanimación para no seguir reanimando al paciente después de las 24 o 48 horas cuando ya no lo necesita y evitar esa sobrecarga de líquidos que el paciente tiene. Prevenir el daño orgánico y renal al controlar la inflamación es algo bien importante porque nos permite tener un pronóstico mejor en pacientes que tienen un estado inflamatorio excesivo. Nuevamente les doy las gracias a todos ustedes, al comité organizador, y agradezco mucho estos minutos para poder presentar esta información. Para continuar con nuestro programa, es un gusto para mí presentar al doctor Adalberto Gómez Herrera. El destacado doctor Adalberto Gómez Herrera es un especialista en medicina interna, experto en obstetricia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otros. Se formó como médico cirujano en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Posteriormente realizó la especialidad en medicina interna en la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, y él es actual presidente de la filial del Colegio de Medicina Interna de México en Zacatecas. Contaremos con su ponencia con el tema abdomen agudo no quirúrgico. Hola a todos, soy el doctor Alberto Gómez Herrera, médico internista de la ciudad de Zacatecas, de México. Quiero agradecer antes que nada al doctor Juan Alejandro Arredondo Pacheco, coordinador del módulo, y al doctor Alfredo Cabrera Rayo por la invitación para participar en este magnífico evento académico. En esta ocasión vamos a hablar de un tema al cual nos enfrentamos todos los días. Todos los días tenemos pacientes con dolor abdominal agudo. Mas, sin embargo, la costumbre nos ha hecho pensar que el dolor de abdomen agudo corresponde propiamente al área quirúrgica. Vamos a ver algunas variantes que nos van a hacer darnos cuenta de que hasta cierto punto estamos equivocados. Entonces, vamos a abordar el siguiente tema: abdomen agudo, abordaje por el internista. Definición. Hay múltiples definiciones en relación a lo que viene siendo el abdomen agudo. Mas, sin embargo, dentro de todas estas definiciones tratamos de enfocar una sola definición de las múltiples que se encuentran en las distintas guías y en los distintos artículos de investigación, dado que cada artículo difiere significativamente uno del otro en cuanto a la definición. Tenemos el dolor abdominal, que es el dolor abdominal no traumático de inicio súbito, etiología múltiple, que requiere valoración inicial de urgencia. ¿Por qué? Por la probabilidad de tratarse de una patología quirúrgica, ya que dado que del 100% de los pacientes que ingresan a una sala de urgencias por dolor abdominal agudo, aproximadamente el 10% se tratará de una urgencia quirúrgica. En nuestra consulta diaria de los pacientes que vemos con dolor abdominal agudo, el 1.5% van a representar patología quirúrgica. En nuestro país, representa el 30% de las consultas de urgencias, entre el 13 y el 40% de todas las emergencias posiblemente quirúrgicas. 40% de los pacientes diagnosticados son erróneamente. Esto quiere decir que hasta aproximadamente la mitad de los pacientes que llegan a una sala de urgencias en nuestro país tienen un diagnóstico erróneo en cuanto a la etiología de la causa de su dolor abdominal agudo. El 50% de los pacientes con dolor requiere hospitalización. Tiene una mortalidad del 10% y cuando se trata de un abdomen agudo con criterios quirúrgicos de urgencia, la mortalidad aumenta hasta un 20%. En este estudio hicieron un
se hizo un análisis de la epidemiología y los resultados del dolor abdominal agudo en un departamento de urgencias. Este estudio realizado en Italia hizo un análisis retrospectivo de 5.340 casos. ¿Qué encontraron ellos? ¿Cuáles son las causas que llevan a un paciente a la sala de urgencias como causa de dolor abdominal? Ellos encontraron que aproximadamente 1.680 pacientes ingresan con un dolor abdominal no específico y seguidos de, en su causística, la causa más frecuente no quirúrgica de abdomen agudo es el cólico renal. Encontraron que dentro de los grupos que se encuentran con mayor probabilidad de tener una urgencia quirúrgica, se encuentran las enfermedades de la vía biliar y la apendicitis. Difiere en cuanto al grupo etario, difiere la etiología que vamos a encontrar en cuanto a las causas de abdomen agudo. Nosotros los médicos internistas vemos por lo general pacientes totalmente multipatología y pacientes geriátricos. Entonces, debemos de saber que cada grupo etario es distinta la causa. En los adultos mayores es común que tengamos las causas gastrointestinales, como puede ser la apendicitis, la vesícula y vías biliares, la pancreatitis, enfermedad diverticular, enfermedad ulcerosa, las hernias encarceladas, gastroenteritis infecciosas, hepatitis. Más sin embargo, no todas las patologías representan un riesgo para la vida de los pacientes. Hay causas de dolor abdominal agudo, como es el aneurisma de aorta, la isquemia mesentérica, la obstrucción intestinal, el vólvulo, el embarazo ectópico, el desprendimiento de placenta, el infarto agudo al miocardio, que no es propiamente una causa de dolor abdominal agudo directa, sino es un dolor referido, que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Causas más raras, las enfermedades torácicas, como ya comentábamos, cardiovasculares, neumonías, derrames pleurales, herpes e infecciosas. Tenemos que saber bien el origen del dolor. Es bien sabido los 3 orígenes de un dolor abdominal: parietal, visceral y referido. Dentro de nuestra anamnesis que nosotros vamos a realizar con el paciente, debemos de ser muy acuciosos para poder definir el sitio del origen del dolor abdominal y así poder nosotros encauzar cuál es el protocolo que vamos a realizar con este paciente. Dentro de su abordaje, ¿qué es lo primero que nosotros debemos de hacer? Dado que es el médico quien, por medio del interrogatorio, debe indagar los aspectos claves que conduzcan al diagnóstico y manejo del dolor abdominal agudo. No debe esperarse que el paciente, en medio de un intenso dolor, recuerde o sepa detalles que debe reportarnos y que él asume como no importantes, tal vez, o dado el dolor, el paciente lo que quiere es que le quite su dolor, no quiere echar una charla contigo en ese momento. Entonces, cuando nosotros analizamos al paciente, tenemos que prestar atención a los signos clínicos. Los signos clínicos y los síntomas que el paciente nos refiere. Sus signos clínicos, como la frecuencia respiratoria, tienen una sensibilidad alta de un 97%, pero una especificidad baja del 53%, cuando es mayor del 95%. Cuando es mayor de 100 latidos por minuto y sospechamos enfermedad de la vía biliar, como puede ser una pancreatitis biliar, tiene una especificidad del 87% y una sensibilidad del 86%. La presión sanguínea, con una presión sistólica menor de 90, como predictor de mortalidad a los pacientes con dolor abdominal agudo que ingresan a la terapia intensiva, tiene una especificidad del 95%. Uno de los síntomas que más frecuentemente nosotros esperamos ver durante el paciente que tiene respuesta inflamatoria sistémica secundaria a un proceso inflamatorio agudo es la fiebre. En los pacientes con abdomen agudo febriles
se detecta bacteriemia hasta en un 90 a un 100% de los pacientes con especificidad del 90 al 100%. La fiebre detecta presencia de peritonitis en pacientes con dolor abdominal agudo hasta en una especificidad muy amplia, de un 11 a un 86%. Y la hipotensión es predictor de bacteriemia en pacientes febriles con una especificidad que va del 82 al 99%. Cuando nosotros tenemos fiebre como predictor de colocistitis, cuando el paciente tiene dolor en el cuadrante superior derecho, la especificidad va de un rango muy variable, de un 37 a un 83%, con una sensibilidad de un 29 a un 44%. Un estudio que se hizo aquí en México, en el estado de Sinaloa, de los pacientes que llegaron con abdomen quirúrgico, se dieron cuenta, hicieron una cohorte de pacientes que fue de septiembre del 2015 a enero del 2016, en el cual ingresaron 56 pacientes y se dieron cuenta que de esos 56 pacientes, 23 pacientes tenían un diagnóstico erróneo. ¿Cuáles fueron la frecuencia de los signos y síntomas que más comúnmente encontraron ellos en la valoración médica? Signos: fiebre, deshidratación, palidez, rebote, resistencia muscular, rigidez muscular, signo de Murphy y de McBurney. El dolor abdominal como síntoma principal, las náuseas, vómitos y estreñimientos como síntomas en menor proporción. También encontraron que a mayor número de consultas, mayor número de diagnósticos erróneos encontraron el paciente. ¿Eso qué quiere decir? Los pacientes que no fueron diagnosticados en la primera consulta como portadores de una enfermedad de resolución quirúrgica. La etiología que más encontraron ellos fue la apendicitis no complicada, la apendicitis complicada y la colecistitis, así como las complicaciones de las enfermedades biliares como es el piocolecisto. Nos tenemos que apoyar de la imagenología para echar mano de un diagnóstico concreto y certero cuando tenemos dudas sobre este. También podemos echar mano de la imagenología si sabemos ubicar por medio de los cuadrantes abdominales derecho, izquierdo, arriba o abajo. Hay indicaciones que han mostrado una adecuada sensibilidad en cuanto al diagnóstico, como por ejemplo en el cuadrante superior derecho, lo recomendado, el test inicial de elección es el ultrasonido abdominal. En el cuadrante superior, pero en el cuadrante inferior derecho, si tenemos dudas ante el diagnóstico, lo indicado va a ser realizar una tomografía abdominopélvica con contraste. Y cuando nosotros sospechemos que hay patología del cuadrante superior izquierdo, tenemos que solicitar una tomografía de abdomen como un test inicial, simple y contrastada. El dolor pélvico es una variante aparte, ¿verdad? Tanto podemos solicitar una tomografía de abdomen si sospechamos complicaciones como puede ser un absceso pélvico, también en ginecología lo que se usa es el ultrasonido pélvico transabdominal o transvaginal. Y el dolor no localizado pues nos obliga, cuando el dolor es difuso y no tenemos idea de cuál puede ser el origen del dolor, pues hacer un escaneo abdominopélvico completo. Hay guías, como por ejemplo esta guía holandesa para el protocolo del paciente que llega con dolor abdominal a urgencias y pues recibe una valoración inicial en el área de triage. Ahí se determina si el paciente tiene urgencia o no es urgencia. Si es una urgencia, hay que hacer una breve anamnesis y una exploración física, así como solicitar laboratorios de marcadores de inflamatorios agudos, como es la PCR y el conteo leucocitario, laboratorios adicionales, y también en el caso de mujeres hay que investigar si hay embarazo o no hay embarazo en mujeres en edad fértil. ¿Para qué? Para hacer los diagnósticos diferenciales. En el caso de que no sea urgente, pues se hace una historia clínica completa, un examen físico completo,
y ahí es donde ya procedemos a realizar laboratorios para investigar si el paciente es portador o no de respuesta inflamatoria sistémica. Si los laboratorios y la exploración física, la historia clínica no nos arroja nada, pues el paciente debe ir a casa. Si los laboratorios arrojan datos sospechosos de enfermedad, entonces tenemos que investigar el diagnóstico diferencial y volver a delimitar si es algo urgente o no es urgente. En este caso, en caso de urgencia, se tiene que echar mano de estudios de imagen adicionales, como puede ser el ultrasonido, la tomografía, en caso de la sospecha, como ya vimos en la diapositiva anterior, la sospecha en la que estemos pensando. E incluso puede llegar a ser un diagnóstico laparoscópico. Y si no es urgente, el paciente se sigue protocolizando y se sigue reevaluando. Dentro de los diagnósticos podemos tener invasivos y no invasivos. Pues dentro de los diagnósticos invasivos está la cirugía, la intervención endoscópica, la intervención endovascular y la intervención percutánea, la laparoscopía y la laparotomía. ¿Qué debemos hacer con el paciente en su manejo? Es como todos los pacientes, como nos dictan las guías Surviving Sepsis, no debemos retrasar el paciente que tiene un abdomen agudo, dado que es probable hasta en un 10%, como ya comentamos, que se trate de una causa quirúrgica y que tengamos. Al retrasarlo, lo único que vamos a hacer es complicarlo. Por lo tanto, no hay que retardar la atención oportuna y sobre todo si el paciente está en estado de choque, ya que un retardo de aproximadamente 6 horas aumenta la mortalidad un 6.7 por hora. Rehidratación, manejo del dolor con AINES y opioides. Los opioides no modifican el cuadro clínico del paciente y vamos a usar antibiótico-terapia empírica de acuerdo al sitio donde sospechamos que se encuentra el sitio infeccioso, dado que no es lo mismo sospechar en una colangitis que sospechar en una gastroenteritis, ¿verdad? Algo muy importante y que ahorita pues está de moda y dado la heterogeneidad de sus presentaciones que ha tenido esta enfermedad actual como es el COVID, ha tomado importancia cuando inicialmente nos decían que el COVID se podría acompañar de diarrea. Ya hay muchas series de casos en donde incluso se ha demostrado, se han hecho cirugías a lo mejor innecesarias o necesarias por el hecho de que el paciente llega con dolor abdominal agudo que simula un cuadro quirúrgico. El paciente se interviene, el paciente le realizan otro tipo de pruebas para descartar al encontrarse entre una laparotomía o una laparoscopía blanca. Se realizan estudios y demuestran que los pacientes tienen COVID. Esto es porque la mayoría de los reportes que se han presentado, Corea, Gran Bretaña, en el caso de estos dos reportes, reportan cuadro clínico similar a la pancreatitis, con una elevación transitoria de amilasa y de lipasa, pero que no es concluyente para realizar el diagnóstico de pancreatitis, dado los criterios que utilizamos, que no se cumplen 2 de 3 para el diagnóstico de la pancreatitis, ya que la imagen siempre es normal. Hay reportes de pacientes que se presentan con dolor abdominal agudo y afebriles y resultó ser COVID, abdomen agudo perforado, una manifestación atípica de la enfermedad. Hay pacientes nefrópatas que se han presentado con dolor abdominal agudo, simulando enfermedad quirúrgica. Y entonces, debemos de tener en cuenta que el dolor abdominal agudo en este momento de la pandemia, en este momento en el que desconocemos prácticamente toda la enfermedad y que nos va a llevar mucho tiempo saber realmente el comportamiento y el grado de afección sistémica que puede llegar a tener la enfermedad, no descartarlo para las personas que se dedican, internistas o urgenciólogos, a estar en una sala de urgencias, tener presente que ahorita durante este proceso epidemiológico, el COVID puede ser una causa de dolor abdominal agudo. Entonces tenemos puntos a tener en cuenta para el protocolo del dolor abdominal agudo.
Primeramente tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los casos de dolor abdominal agudo no son de patología quirúrgica. Realizar las pesquisas necesarias para orientar el diagnóstico. Y no olvidar que la clínica es la madre de la medicina. Evitar el uso indiscriminado de recursos para el diagnóstico y de esta forma orientar de manera correcta los paraclínicos. Siempre trabajar de la mano del cirujano ante la sospecha de dolor abdominal agudo de origen no quirúrgico y viceversa. Evitar el uso de antibiótico-terapia que pueda modificar el cuadro clínico sin tener certeza u orientación diagnóstica. El objetivo principal es definir si el abdomen agudo es de tipo no quirúrgico, más que identificar una causa. La identificación de la causa puede esperar, pero saber si hay urgencia quirúrgica no puede esperar, ya que se pone en riesgo la vida del paciente. Por mi parte es todo. Gracias por su atención. Buenas tardes a todos. Acabamos de ver la excelente ponencia del doctor Manuel Poblano, así como del doctor Adalberto Gómez en nuestro tema de controversias en medicina interna. Pues para felicitarlos a ambos e iniciamos con esta ronda de preguntas y de comentarios. Fabiola le externa su opinión. Doctor, excelente ponencia. La excelente ponencia del doctor Manuel Poblano, así como del doctor Adalberto Gómez, en nuestro tema de controversias en medicina interna. Pues, para felicitarlos a ambos, e iniciamos con esta. Doctor Poblano, nos ponen la pregunta siguiente. ¿Qué antibióticos están más relacionados con lesión renal aguda sin tomar en cuenta el uso de los aminoglucósidos? Nos encontramos aquí nuevamente para revisar los comentarios acerca de la ponencia del doctor Poblano, acerca del tratamiento de la lesión renal aguda. Le repito la pregunta, doctor, ¿nos podría dar su punto de vista acerca de los antibióticos y su relación con la lesión renal aguda, excepto los aminoglucósidos? Esa es la pregunta de nuestro auditorio. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Pues bueno, uno de los antibióticos más implicados en daño renal agudo ha sido, por ejemplo, colistina, que hemos utilizado para pacientes que tienen infecciones por Pseudomonas o que tienen también Acinetobacter baumannii, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de antibióticos pueden estar relacionados hasta un 30%, por ejemplo, en daño renal agudo. Nosotros hemos utilizado colistina, por ejemplo, de manera importante y no hemos visto ese porcentaje de daño renal agudo en alguna casuística importante que tuvimos de pacientes también. Pero otros antibióticos también, como por ejemplo vancomicina, las penicilinas, las cefalosporinas, medicamentos como anfotericina B también pueden ser implicados en todo ello. Pero yo pienso que un paciente que tiene daño renal agudo usualmente no tiene un solo factor de riesgo para producir este problema. Generalmente se suman diversas condiciones. Por ejemplo, teníamos pacientes a los cuales les damos colistina, pero si el paciente se encuentra con sepsis, con hipovolemia, con hipoxemia, con otros nefrotóxicos, seguramente la condición para poder tener problemas de daño renal
es más común a que solo se trate del antibiótico como tal. O, por ejemplo, pacientes a los cuales les doy vancomicina, no mido niveles séricos de vancomicina y entonces de repente me encuentro con niveles muy, muy altos sin saberlo. Claro que voy a también tener ese efecto también. O, por ejemplo, con el uso de medicamentos en bolo también, en donde los niveles séricos se alcanzan de manera muy rápida y entonces primero dejo al paciente varias horas sin antibiótico con niveles séricos importantes y la otra es que alcanzo picos tan altos que me pueden generar también lesión renal aguda. Sin duda que el escenario clínico de cada paciente en particular pues tendrá que ver con el desarrollo de la lesión renal aguda. ¿No es así, doctor? Sí, exacto. De hecho, cada paciente tendríamos que estarnos preguntando. Recuerden que un paciente que tiene datos o probabilidades de tener daño renal agudo, que tiene riesgo de tener daño renal agudo, nosotros en los diagnósticos tuviésemos que estar poniendo todos los días qué tipo de daño renal agudo tiene, si es digo 1, 2, 3, porque de esta manera podríamos estar tomando decisiones de manera mucho más temprana. Sí, claro, cada paciente tenemos que analizar qué factores de riesgo debemos de evitar de manera cotidiana. Muy bien. Tenemos otra pregunta, doctor. La escribe Óscar Alberto Ábalos. Nos pregunta, en un paciente séptico con falla renal aguda, sin balance hídrico positivo, ¿cómo evaluar mejor su estado de volemia y la cantidad de líquidos a administrarle? Bueno, esta es una pregunta muy interesante, de hecho, tal vez a la que hemos dedicado muchos años para poder comentarla, pero yo a lo mejor diría que casi siempre la pregunta es ¿cuánto de líquido le administramos? Tal vez quisiera responder diciendo, si mi paciente se encuentra con alguna estabilidad, ¿por qué pensar en cuánta cantidad de líquido le debo de administrar? Vamos a suponer que mi paciente tiene un lactato normal, se encuentra con un bicarbonato normal, su presión arterial es normal, su frecuencia cardíaca seguramente también es normal, pues bueno, probablemente ni siquiera séptico estuviese, ¿verdad? No le voy a dar líquidos. Pero en esta condición, si mi paciente se encuentra con taquicardia, se encuentra con una hipotensión, con una presión arterial media de 65, 70 y su lactato es normal, ¿por qué tendría que darle líquidos? Yo tengo que fijar metas, por ejemplo, de cuánta presión arterial necesito. Normalmente hemos estado acostumbrados a pensar que si un paciente tiene una presión arterial media séptico de 80, estaría en mejores condiciones, pero los datos dicen que yo solo necesito tener una presión arterial media mayor de 65 para poder mantener una perfusión tisular de manera óptima, de tal manera que mis metas deben estar bien clarísimas para no estar pensando que mi paciente necesita más cantidad de líquido y no lo es. Yo pienso que el hecho de que si un paciente está orinando de manera normal, o al menos en una cantidad aceptable como meta que tengo en ese paciente, no debería de pensar en estarle dando más volumen. Quiero comentar de manera general que si un paciente está séptico, en la actualidad, lo que hacemos es estarle dando a lo mejor esta recomendación que se genera de manera muy general para el paciente séptico y que viene en la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis de 30 mililitros por kilogramo de líquidos. Entonces, yo tal vez necesite menos, pero tal vez no necesite un poco más, pero establecer esa meta. Pero algo muy importante, si mi paciente se encuentra con hipotensión arterial, yo no le inicio los vasoactivos hasta que terminen de administrarse los líquidos, sino que seguramente le voy a dar vasoactivos antes de terminar de administrar los líquidos. Esto me permitirá seguramente ahorrar una muy buena cantidad de volumen en el paciente. Creo que son varios criterios que se necesitan para poder saber cuánto de líquido le tengo que dar a un paciente. No es un solo criterio únicamente es el que tomo. Por ejemplo, me he encontrado que uno de los datos clínicos más importantes que tiene un paciente cuando está despierto es cuando tiene sed. Si mi paciente tiene sed, pues seguramente debe faltarle volumen. Si está despierto y
no me refiere nada de sed, no, ¿por qué insistir en estarle dando volumen? Creo que en la actualidad hemos cambiado mucho esta parte y con simple monitoreo sencillo, sin tener que hacer cosas mucho más complicadas, podríamos estar permitiendo que un paciente y su balance de líquidos séptico, al terminar la reanimación, no tenga una fuga de líquidos tan importante, ¿no? Entonces, pienso que en general son varios criterios clínicos y no clínicos, fisiológicos, que me permiten saber cuánto de líquido tiene un paciente o le falta a un paciente. Muy bien, doctor. Excelente respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos la envía el doctor José Alfonso Espinosa. Y su cuestión es esta: aquellos pacientes en los cuales se realiza la prueba de estrés con furosemide, ¿una sola prueba será suficiente para realizar una terapia de reemplazo renal? Bueno, no. La respuesta general es no. Yo voy a poner el ejemplo. Tengo un paciente al cual pienso que primero, número uno, volumen ya no le falta. El paciente tiene tal vez una sobrecarga de líquidos, está con algo de edema, y yo le doy una carga de furosemide. Me espero a las 2 horas, no orina más de 200 mililitros, pero mi paciente está estable, su frecuencia cardíaca se encuentra tal vez en 90, la presión arterial está bien, no tienes datos de insuficiencia cardiopulmonar. No tengo la razón por la cual debiese inmediatamente pensar en que ya lo debo de poner en reemplazo renal. Simplemente me dice esta prueba que el paciente en ese momento no respondió al furosemide. Yo me tengo que preguntar si tengo otras indicaciones para poderlo llevar a una terapia de reemplazo renal. Y estas indicaciones, pues son claras. Aquel paciente que tiene una sobrecarga de líquidos que pone en riesgo la vida porque tiene un trastorno cardiopulmonar, tiene hipercalemia, tiene una acidosis metabólica refractaria. Bueno, esa es una condición ya clínica que me está llevando a pensar que debo de reemplazar al paciente con una terapia. Pero no es la prueba únicamente, sino es la condición clínica del paciente, ¿sí? Muy bien, doctor. Entonces, resumiendo esta respuesta, usted piensa que más que nada sería revisar los criterios de diálisis, ¿no? Exacto, yo creo que en ese momento, exacto, yo digo, a ver, entró y mi paciente ya tiene criterios de diálisis en este momento, tiene sobrecarga de líquidos que me está poniendo en riesgo la condición del paciente. Y entonces en ese momento le doy una terapia de una carga de furosemide, veo a las 2 horas no orina, y entonces, pues en ese momento decido ponerle en soporte renal. Esto es lo que hacemos en nuestro grupo de soporte renal. Nosotros, quiero comentar, una vez que lo decidimos en ese momento, en ese espacio de tiempo. No ponemos el soporte renal hasta el día de mañana, pasado mañana, no. Lo decidimos y en ese momento se instala. Pero es porque había una condición clínica ya que nos estaba generando el hecho de poder retar al paciente a que ya no responda, ¿no? Muy bien, doctor. Continuando con terapia de reemplazo renal, ¿cuál es el momento de utilizar la terapia de reemplazo continuo o el uso del prisma? Nos pregunta Luis Cruz. Bueno, perfecto, Luis, muchas gracias. Yo pienso que creo que además los datos lo dicen. Estas condiciones, estas indicaciones de terapia sustitutiva, en donde ya el paciente se encuentra nuevamente comento, con acidosis, hipercalemia, sobrecarga de líquidos, y además algunos datos comentan, y yo soy de ese pensamiento, que debe ser una terapia temprana, no cuando mi paciente esté ya en ventilación mecánica, lo tengo que intubar de tanta insuficiencia respiratoria que tiene. No, pienso que debe ser de manera temprana. Una vez que yo tengo esta indicación de sustitución, me tengo que preguntar qué tipo de soporte renal voy a utilizar. Y entonces tengo 3 tipos de soporte renal, que sería la diálisis peritoneal, la hemodiálisis intermitente y la diálisis continua. Pues bueno, si mi paciente se encuentra inestable cardiovascular, es la diálisis continua la que debo de utilizar. De tal manera que, bueno, son las mismas indicaciones de soporte renal, más
el hecho de que se encuentre inestable. Ahora el pensamiento es de que si lo tenemos que hacer de manera temprana, yo siempre he sido de esta idea y de este pensamiento que debemos de estar utilizando estos tratamientos de manera temprana, al igual que cualquier tratamiento sustitutivo, ¿no? Así es, de manera temprana, al igual que el resto de la terapia que el paciente requiere en ese momento, ¿no? Exacto, sí. Sí, sí, sí. Bueno. Pues es la última pregunta que nos ha llegado de nuestro auditorio. Doctor, no sé si guste cerrar su plática con conclusiones, comentarios, Sí, mientras vemos si nos llega alguna otra pregunta. Sí, exacto. Pues bueno, yo solo quiero comentar que el daño renal agudo es un problema frecuente, es un problema con una tasa de mortalidad muy alta cuando se necesita soporte renal. Más o menos estamos hablando que 1 de cada 2 pacientes podría morir cuando llegamos al soporte renal. La parte más importante es la prevención. Por ahí hemos hecho algunos estudios en relación a cuántos factores de riesgo se asocian a un paciente para que desarrolle daño renal. Entre más factores de riesgo tiene un paciente, más posibilidades existen de todo esto, de tal manera que todos los días deberíamos estarnos preguntando qué cantidad de nefrotóxicos tiene un paciente para poder evitar este problema. Tener daño renal agudo en el contexto, imagínense, de un paciente séptico, híjole, no es algo que quisiéramos ver de manera convencional. Siempre tratamos de evitar este problema en la medida de lo posible. Hay que estudiar bien el daño renal. Todos los días hay que estar viendo cómo se desplaza esta evaluación de la función renal, visto a través de creatinina o visto a través de la uresis, que es algo bien importante que tenemos que estar viendo. Muy bien, doctor. Le agradecemos su participación y el habernos respondido pues, de una manera excelente las preguntas del auditorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en esta reunión. Al contrario, gracias a usted, doctor. Organizado por SIG Mundiales, una empresa de Grupo Destinos.